Bueno, hoy vamos a hablar de buscatrazos. Buscatrazos es una función que nos va a servir muchísimo para crear nuevas formas a partir de las formas que tengamos seleccionadas. Para utilizarlo debemos tener el panel visible y para eso vamos a Ventana, buscamos la opción Buscatrazos y hacemos un clic. Esta ventanita flotante puede aparecer en cualquier sector de nuestro espacio de trabajo y podemos moverla desde la parte superior y acomodarla en el lugar donde nos resulte más cómodo. Cuando terminemos de trabajar con ella, podemos cerrarla con la cruz o dejarla a un costado. Cuando ustedes vayan a Ventana, si encuentran la opción Buscatrazos tildada, recuerden que esto significa que está visible y entonces no deberíamos hacer un clic porque ese clic lo que haría sería esconderla. Es decir, cada vez que vamos a usar un panel o ventana flotante, primero vamos a verificar si está en algún lugar y si no está, recién ahí vamos a Ventana, buscamos la palabra y hacemos un clic. Para trabajar con esta paleta, con este panel o ventana, necesitamos mínimamente dos figuras. Voy a aplicarles colores diferentes para poder diferenciarlas bien. Voy a hacer dos figuras distintas con colores distintos. Y ahora vamos a ver que necesitamos que en algún punto estas figuras se superpongan. ¿Por qué? Vamos a ponerlo de este costadito. La primera de las opciones de arriba se llama unificar. Unificar significa que los va a transformar en un solo objeto. Por ejemplo, si yo coloco esto acá, la nueva figura será todo este contorno más este contorno. Voy a seleccionar una y otra, ya sea con Shift o abriendo área de selección, y cuando hacemos clic entonces en unificar, se transformó en un solo objeto. Voy a hacer Control Z para que ustedes observen que el color que toma es el color del objeto que se encuentra adelante. Hacemos un clic, se transformó en una sola cosa y en este momento entonces tenemos una figura de color violeta. Estoy mostrando estas opciones sin ningún objetivo en particular, simplemente para ver qué hace cada una de ellas. La segunda opción, esta que está acá, se llama menos frente. Esto significa que va a recortar la figura que está por detrás con la figura que yo coloque adelante. Por eso les decía al principio que es necesario que los objetos estén superpuestos, porque si yo los mantengo distantes no voy a lograr nada de lo que estamos tratando de obtener ahora. Si yo piso esta figura, aunque sea en un pedacito, voy a efectuar este corte. Recuerden que es muy importante que estén las dos figuras seleccionadas, porque si yo mantengo una sola y hago un clic no veo absolutamente nada. Necesito que las figuras que van a participar estén seleccionadas y luego simplemente hacer un clic sobre la opción que quiero. Fíjense que recortó la zona superpuesta, pero además desapareció el objeto original. Si yo lo hubiese puesto acá, si pisara el objeto completamente, haría exactamente lo mismo, ¿sí? No es necesario que sea parcial, puede estar completamente colocado dentro de esta figura. La siguiente, voy a volver a poner, hice otra vez deshacer, voy a volver a poner este objeto en un costadito. Voy a volver a seleccionar las dos. Recuerden, sigo insistiendo en esto, es necesario que las dos figuras, en este caso las dos que tengo, estén seleccionadas. Y ahora voy a probar con la siguiente opción, la tercera de arriba, que se llama intersección. Intersección lo que hizo fue dejar solamente la superficie que estaba superpuesta. Es decir, si yo me pusiera ahí arriba, ese cuadradito que se forma por la superposición de las dos figuras es lo único que me va a quedar. Y finalmente, la última de las opciones, voy a volver a seleccionar las dos figuras, voy a utilizar la última de las opciones de arriba, que se llama excluir. Esta opción hace exactamente al revés que la anterior. Esta intersección solamente dejó el área superpuesta. En el caso de excluir,
lo que hizo fue dejar un hueco en el área que se superpuso y dejar el resto de la superficie tal y como estaba. En este momento parecería que esto es un cuadrado blanco, pero fíjense, si yo duplico esta figura, vamos a ver que esto que aparenta ser un cuadrado blanco en realidad es hueco. ¿Ven cómo se ve lo de atrás? Le voy a cambiar el color para que lo podamos ver mejor aún. Fíjense que en este pedacito que ya no tengo objeto, puedo ver lo que tengo debajo. Ahora bien, estas opciones las van a ir combinando entre sí de manera que nos permita obtener los objetos que estamos buscando. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una luna, podría hacer primero un círculo y luego un segundo círculo que voy a obtener arrastrando con Alt, y finalmente cuando lo selecciono voy a elegir la segunda opción, que es menos frente, o sea, voy a recortar la figura que está abajo con lo que está delante, y acá mi trabajo está terminado. Ahora supongamos que yo quiero hacer una especie de florero. Lo vamos a hacer muy simple, con un rectángulo y con un círculo. Lo primero que voy a hacer es acomodarlo, dependiendo si yo quiero que el cuello de nuestro florero sea más largo, sea más corto, más ancho. Y una vez que lo acomodamos, ¿sí? Lo mismo, esto puede ser más redondito, puede ser más aplastado, lo seleccionamos y lo vamos a unificar. Pero aún tenemos una base muy redonda para que nuestro supuesto florero permanezca parado. Por lo tanto, lo podemos combinar con otra de las opciones de buscatrazos, como por ejemplo añadir una pequeña base rectangular con la opción unificar. Selecciono ahora esta figura, que es una sola, más el rectángulo que acabo de dibujar, y con unificar se lo agregué. Tranquilamente yo podría haber unificado las tres opciones de una sola vez, o en lugar de unificar, quitarle la base utilizando menos frente, y de esta manera sí combiné dos herramientas diferentes. Supongamos que yo quiero hacer una manzana, y entonces puedo pensarla como un óvalo de color rojo inclinadito que tiene otra mitad. Tenemos nuestra mitad de la manzana, nos está faltando la otra mitad. ¿Se acuerdan que hay una herramienta que se llama reflejo, que nos permitiría rápidamente obtener la otra mitad y acomodarla? Fíjense que si nosotros miramos todo el contorno, tiene forma de manzana, pero aún son dos óvalos diferentes. Vamos a hacer un clic en unificar, y entonces ahora tenemos una manzana entera. Si ahora quisiéramos que esta manzana tuviera un mordiscón, podemos hacer un circulito, lo seleccionamos junto a nuestra manzana, hacemos un clic en la opción menos frente y ahora quedó mordida. También podríamos haberlo hecho con varios circulitos. ¿Qué pasa con la hojita? La hojita puede partir de un círculo y otro igual, donde solamente nos vamos a quedar con la intersección. Solo resta poner un color verde y ubicarla en su lugar. De esta manera construimos un dibujo donde en ningún momento necesité utilizar ni la pluma ni el lápiz, solamente partiendo de formas geométricas dibujadas perfectamente a través del programa y transformadas a través de buscatrazos. Veamos un ejemplo más. Supongamos que tenemos que hacer una puerta. Entonces vamos a partir de un rectángulo y de un círculo. ¿Sí? Este círculo va a tener exactamente el mismo ancho, pero luego lo vamos a desplazar dependiendo de la curva que yo quiero que tenga esta puerta.
Ahora selecciono las dos, obviamente no se trata de una puerta rectangular, ¿no? Hacemos un clic en unificar y ahora tenemos nuestra puerta. Ahora entonces vamos a transformar esto en una columna. Vamos a hacerlo un poquitito más ancho y vamos a escalarlo más o menos en un 80%. Vamos a hacer un clic en copiar, no en OK, para que no se achique esa misma figura, sino una segunda. Y ahora la vamos a acomodar un poquito más arriba, ¿ven? Para que nos quede todo el ancho parejo. Pero para recortarlo necesitaríamos hacer que esto sea más largo. Yo podría hacer esto, por ejemplo, pero no es el efecto que estoy buscando. Lo que voy a hacer ahora es tomar estos dos puntos de ancla de abajo y moverlos para que queden fuera de la zona de la figura original. Miren, les voy a cambiar el color para que se den cuenta. Lo que yo voy a hacer es recortar esta que tenía atrás, esta figura, la voy a recortar con esta que acabo de crear. Voy a seleccionar las dos, voy a hacer un clic en menos frente y ahora tengo mi columna. Y ahí tenemos entonces nuestra columna. Si por ejemplo quisiéramos hacer más columnas, ahora vamos a escalar, hacemos doble clic sobre la herramienta, escribimos un porcentaje y hacemos un clic en copiar. Así obtenemos como una especie de perspectiva hacia el punto central y con control D vamos repitiendo hasta que desaparezca en el punto central. Esto lo habíamos visto cuando vimos transformaciones. Ahora veamos qué sucede con las opciones de abajo, que son un poquito más complejas y son los buscatrazos propiamente dicho. Las opciones de arriba se llaman modos de forma, las opciones de abajo se llaman buscatrazos, pero al conjunto de todas estas herramientas las llamamos buscatrazos. Voy a tomar cualquier figura, voy a tomar otra, voy a hacer lo mismo que hicimos con las opciones de la parte superior, o sea, seleccionar las formas que están participando, y ahora voy a elegir la primera de las opciones, que es dividir. Cuando yo hago un clic, lo que va a suceder es que las figuras iniciales no desaparecieron, como sí sucedía en el caso de las opciones que estaban en la parte superior. Lo que pasó es que en las zonas donde se superpusieron, obtuvimos una figura nueva. Esto nos hace ver cómo son opciones más complejas, porque por ejemplo, esto que obtuvimos acá es similar a intersección, es decir, obtuve una figura nueva. Si quiero moverla, fíjense que si yo selecciono una, se seleccionan todos como si fuera un grupo, es decir, las figuras que yo obtengo a partir de los buscatrazos están como si fueran agrupadas. Por lo tanto, yo puedo venir y recurrir a selección de grupos para tomar solo una de ellas, y ustedes vean que acá obtuve lo mismo que obtuve con la opción intersección. Sin embargo, las figuras originales no se han perdido, es decir, que yo no obtuve una figura final, sino en este caso 3. Lo interesante de esto que funciona también con líneas. Por ejemplo, si yo tengo esta figura y la atravieso por una línea o por líneas, porque funciona con más de dos figuras, lo que obtengo es una división, pero además quito los excedentes, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo necesitaba estas dos, ¿ven? Tengo una mitad y otra mitad, pero se me hubiese ocurrido hacer esto con un rectángulo. Hacía esto, no con una línea, sino con un rectángulo. En esta ocasión el resultado hubiese sido muy diferente, porque como dijimos, dividir hace que no se pierda absolutamente nada. Eso significa que yo acá no solamente tengo dos líneas que están formando mi rectángulo, es decir, yo ya no tengo esta mitad y esta mitad. Estas dos líneas me dieron como resultado un nuevo rectángulo, más los excedentes que tenía arriba y abajo. Es decir, que si yo quería este resultado, lo que tenía que hacer era
un círculo y una línea. Cuando seleccionaba las dos formas y hacía un clic en dividir, las líneas excedentes se iban y pasaba a tener las nuevas formas. Fíjense que, una vez más, las quiero mover por separado y se mueven juntas porque esto se comporta como grupo. Entonces, para poder moverlas individualmente o trabajarlas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el color, necesito selección de grupo. Pero otra cosa que debemos recordar es que no puedo ir directamente a tratar de mover porque esto aún está seleccionado en conjunto. Así que siempre que usamos selección de grupo, tenemos que asegurarnos que no esté todo seleccionado. ¿Cómo hago esto? Un clic afuera, veo que no hay selección y ahora sobre la figura que hago un clic es sobre la cual voy a trabajar haciendo lo que necesite. Cambiando el color, moviendo. Podría también trabajar con selección directa para deformar o con selección para transformar, para rotar, además de obviamente usar las herramientas de transformación y todo lo que hicimos hasta ahora con las figuras. Esta herramienta es de gran utilidad. Por ejemplo, yo les decía que no solamente vamos a trabajar con dos formas, podemos usar todas las que quieran. Supongamos que yo necesito que este círculo esté dividido en varios segmentos. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar estas líneas o dibujar varias líneas para obtener distintas divisiones en este círculo. En próximas clases vamos a hablar de la distribución y vamos a ver cómo podemos hacer que estas líneas estén igualmente distribuidas, es decir, todas a la misma distancia. Pero ahora simplemente las dibujamos, seleccionamos todo y hacemos un clic en dividir. Fíjense cómo los excedentes se fueron y ahora yo entonces puedo seleccionar uno por uno y aplicar diferentes colores. Esto, de otra manera, sería muy difícil de resolver porque consideren que si yo tengo que dibujar una y otra vez, ¿sí? Supongamos yo dibujo la parte de arriba y ahora cuando tengo que hacer la siguiente forma, yo lo estoy dibujando así nomás, es solamente para el ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a este punto, tengo que volver a dibujar la misma línea, ¿sí? Lo estoy haciendo así nomás para que ustedes vean la complejidad que podría tener esto, porque yo estas líneas las tendría que dibujar una y otra vez y además no me va a quedar tan perfecto como partiendo de un círculo perfecto, bien redondito porque lo dibujé con Shift y después hice las divisiones a través de líneas. Es importante que a partir de este momento empiecen a combinar todos los conocimientos que fueron aprendiendo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero dividir este círculo en porciones. Yo podría hacer una línea horizontal y luego empezar a hacer las otras líneas, pero esto está hecho muy a ojo. Si queremos hacerlo con precisión, en clases anteriores habíamos aprendido la herramienta rotar. Entonces, si yo por ejemplo elijo la herramienta rotar, hago doble clic y en este sector ingreso un ángulo, supongamos, no sé, 30 grados, cuando copio ya obtengo la segunda línea y luego con control D comienzan a repetirse las demás. Recuerden que para saber exactamente cuál es el grado que debo asignar, puedo hacer 360 barra, o sea, dividido la cantidad de líneas que yo necesito. 360 porque es el grado del círculo, dividido la cantidad de líneas, por ejemplo 5 líneas, hago un clic en copiar, asignó el ángulo que fue necesario y ahora hago control D y control D una vez más y una vez más hasta que completamos todas las líneas. Finalmente selecciono todo,
hago un clic en dividir y a partir de este momento, con selección de grupos, puedo ir tomando el segmento que quiera, cambiarle el color e incluso desplazar o eliminar si fuera necesario. Fíjense cómo una y otra vez estoy recurriendo a opciones como escala, rotar, que vimos anteriormente, y lo estamos complementando con buscatrazos. Veamos un ejemplo más. Supongamos que yo hago un círculo, lo voy a hacer perfecto con Shift, pero yo lo que quiero es un aro. Entonces voy a hacer doble clic en escala, voy a elegir un porcentaje de acuerdo a cuánto quiero que se achique. Vamos a poner por ejemplo 80%. Recuerden que si hacemos un clic en OK, voy a achicar, en este caso achicar porque puse un valor menor al 100, el círculo que yo tenía dibujado inicialmente, mientras que si hago un clic en copiar, ese 80% lo aplica sobre un segundo círculo. Yo ahora tengo un círculo mayor y arriba uno más pequeño. Si yo en este momento hiciera un clic en el color blanco como relleno, logré un efecto visual que aparenta que yo tengo un aro. Pero si yo llego a duplicar estas dos figuras y las superpongo, nos vamos a dar cuenta claramente que esto no está hueco, sino que es blanco. Por lo tanto, necesito, además de haber recurrido a la escala para que nos quede perfecto, necesito recurrir a buscatrazos para quitar este círculo central mediante la opción menos frente. Ahora sí, si yo llegara a duplicar esta figura, estaríamos seguros que tenemos una especie de aro. Entonces hasta acá dibujé, escalé, utilicé una de las opciones de buscatrazos, los modos de forma, el segundo para poder recortar, para hacer menos frente, y ahora voy a recurrir a dividir el primer buscatrazos que vimos recién de la línea de abajo para generar un efecto de que estos dos círculos están entrelazados. Si estos círculos estuvieran entrelazados, uno de estos pedacitos de mi aro celeste deberían pasar por abajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a quitar el relleno, vamos a seleccionar los dos, siempre manteniendo la selección de los objetos que van a participar en este buscatrazos, y vamos a hacer un clic en dividir. Al dividir dijimos que los sectores donde se superponen van a generar una figura nueva, es decir que yo acá tengo esta formita que si desplazo podemos ver que ahí me quedó un huequito. Esta formita debería ser de color naranja, entonces la voy a mantener seleccionada y voy a tomar el cuentagotas para indicar que voy a tomar el color naranja. Al hacer un clic sobre el color naranja, ese color se carga en mi figura y ahora sí parece que este aro está pasando por debajo del aro naranja. Si no lo hacía con cuentagotas y no lograba el mismo color naranja, se iba a notar que era como una especie de parche. Si no lo hacía con cuentagotas, entonces, y lo quería hacer correctamente, tendría que haber mirado cuáles eran los colores, sean magenta y amarillo, cuáles eran sus porcentajes para formar exactamente ese color naranja. Pero estar recordando estos valores, incluso tiene un poquito de negro, es mucho más engorroso que directamente tomar el color con cuentagotas. Veamos qué pasa con las demás opciones. Voy a hacer una figura, voy a hacer otra, recuerden que no necesariamente tengan que ser las mismas, y ahora vamos a ver, incluso las voy a duplicar porque la segunda y la tercera opción son muy parecidas y vamos a tratar de que queden claras las diferencias. Voy a seleccionar las dos figuras de arriba y voy a elegir la opción cortar, y ahora voy a seleccionar las dos de abajo y voy a usar la opción combinar. Hasta este momento no podemos apreciar ninguna diferencia. Fíjense, quedó un círculo naranja
recortado, nos quedó como una especie de lunita, y los dos círculos celestes completamente enteros, intactos, porque estaban en la parte superior. Visto así, parecería como un menos frente que dejó el objeto original. Sin embargo, ¿por qué son dos opciones diferentes? Voy a poner deshacer y voy a agregar una figura más. Vamos a hacerla más chiquitita, ahí. Y otra para el conjunto de abajo, que también la vamos a poner adelante, pero de otro color. O sea, tengo lo mismo arriba que abajo, pero la diferencia está en que estos colores son diferentes. Vamos a ver esto entonces. Este conjunto lo vamos a ver de las dos maneras. Si hago un clic en cortar, vamos a ver que el círculo de arriba es el único que quedó entero porque es el que estaba arriba de todo. Los demás han sido recortados y solamente quedó la superficie que se ve, es decir, esto y esto. ¿Sí? La naranja fue recortada por el de arriba y por este. Y este solamente fue recortado por este. Ahora veamos qué pasa con las mismas figuras si hacemos un clic en combinar. Al círculo naranja le pasó exactamente lo mismo. Sin embargo, estos dos se combinaron, se unificaron, quedaron como una sola figura. Hoy les decía entonces que buscatrazos es más complejo porque es como que combina las opciones de arriba. Fíjense, estos dos tienen un efecto similar a el primero, que era unificar, y este hizo como una especie de menos frente, o sea, fue recortado por los objetos que estaban adelante, pero ningún objeto desapareció. Vamos a hacerlo ahora con estas. Si usamos la primera opción, ¿sí?, la opción cortar, obtenemos lo mismo. Si ahora usamos combinar, vamos a ver que en esta ocasión no se combinaron estas dos. ¿Por qué? Porque tienen colores diferentes. ¿Sí? Entonces, la opción cortar y combinar son absolutamente parecidas. La diferencia está acá. Cuando dos objetos de igual color están próximos, se superponen, se tocan en algún sector, además de haber cortado las figuras, estos se unifican, pero solamente en el caso de tener objetos de igual color. En el caso de tener objetos diferentes, hacen las dos opciones, tanto cortar como combinar, exactamente lo mismo. La única diferencia se ve acá. Vamos a ver qué pasa ahora con la opción recortar, que es la opción que sigue. Si yo tengo una figura y tengo otra arriba, supongamos esta estrellita, y selecciono las dos y hago un clic en recortar, no veo nada interesante. Fíjense, vamos a hacerlo una vez más, porque lo que hizo fue conservar la forma de la figura que estaba arriba con el color de la figura que estaba abajo. Yo, para que la comprendan bien, les digo, imagínense que la figura de abajo es una masa de galletitas y la estrellita es el cortante. Entonces lo que hace recortar es conservar la forma de, entre comillas, mi cortante, cortar la masa que está por debajo. Para que esta herramienta tenga sentido, porque si no yo directamente hubiese dicho una estrella de color celeste, lo que voy a hacer ahora es muchos circulitos de colores diferentes, y ustedes se lo van a imaginar como restos de masa, para mantener esta idea del cortante y que puedan comprender bien de qué se trata esta herramienta. Ahora voy a tomar la estrella otra vez, que es mi cortante. Me tengo que asegurar que esté arriba de todo, eso sí, ¿sí? Tiene que estar arriba de todo. Y ahora
La voy a agrandar un poquito más. Voy a obtener a través de todo esto una estrella de muchos colores, porque con la estrella voy a cortar, o mejor dicho, para utilizar el nombre de la herramienta, recortar con la forma de estrella. ¿Ven? Entonces me quedó esta estrella con una textura. De esta forma ustedes, usando la creatividad, pueden hacer muchas cosas distintas. Por ejemplo, voy a hacer un rectángulo de un color, cualquier color, y lo que voy a hacer ahora es arrastrarlo y bajarle un poquito el tono. Recuerden cuando vimos color que si yo arrastro uno de los triangulitos acá con Shift, voy bajando o subiendo el tono, pero no se me transforma en otro color, solamente voy a variar el tono. De esta forma voy haciendo como una especie de degradado, porque voy bajando el tono de mi cuadradito original. Ahora supongamos que hago una forma arriba de todo esto, y ahora todos los cuadrados de abajo los voy a recortar con esta forma, que le voy a cambiar el color para que ustedes la vean bien. Selecciono todo, hago un clic en recortar, y ahora mi dibujo tiene la textura de los colores y las líneas que quedaron de los rectángulos originales. La siguiente herramienta se llama contornear, y su nombre se debe a que solamente va a dejar el contorno de nuestras figuras iniciales. Yo voy a hacer dos figuras, las voy a seleccionar y voy a hacer un clic en contornear. A propósito, les puse un borde muy grueso para que ustedes vean que cuando hago un clic en contornear, ese borde, ese trazo, desapareció. Si nos fijamos los colores, aún hay un color, incluso está tomando como color de trazo lo que inicialmente era el color de relleno. De todas maneras, eso es irrelevante porque yo puedo venir acá y aplicarle cualquier color, por ejemplo negro, pero lo que quiero que vean es que quedó muy finito, porque en realidad le quita el trazo. En el próximo video vamos a hablar específicamente de trazos, pero por ahora les cuento que en este sector de las líneas accedemos a el panel de trazos, o podemos ir también por ventana y buscar la opción trazos. Ahí la podemos ver, está tildada porque yo ya la desplegué por acá, y le voy a poner algún grosor para que ustedes lo puedan ver bien. Estos trazos quedaron de esta forma. Esto hasta acá, o sea, desde acá hasta acá, que es donde encuentra la nueva línea, es una figura abierta. Estas dos líneas están por otro lado, estas dos líneas por otro, y esta figura me quedó por otro. Por lo tanto, si esto tuviera un relleno, recuerden cómo rellena Illustrator. Hace una línea recta entre el primer y último punto de ancla. Veamos un ejemplo más. Esta vez lo vamos a hacer con un circulito. Noten, figura con relleno verde, trazo negro. Voy a duplicar la misma figura, voy a seleccionar las dos, voy a hacer un clic en contornear. Noten entonces que el color de relleno pasó al trazo, pero incluso no hay trazo, apenas se ve una línea muy finita. Así que lo que vamos a hacer es ponerle un grosor. El color se lo pueden mantener, se lo pueden cambiar, eso es absolutamente indistinto, pero quiero que vean entonces cómo este arco quedó por un lado, porque ahí fue donde se encontró con líneas. Este quedó por el otro, y esto no es una figura, es una línea por acá y una línea por acá. Recuerden, donde se tocan con la otra línea, ahí quedan cortadas. Y por último, esta opción es igual a la segunda, pero al revés. Así como esta era menos frente, este es menos fondo.
Es decir, yo tengo una figura y tengo otra. Al seleccionar las dos, hago un clic acá, que es menos fondo, y lo que sucedió, vamos a poner deshacer para que ustedes lo puedan ver, queda la figura de adelante y es afectada por el fondo, es decir, esta figura menos la figura de fondo, o sea que saca esta zona donde se superpuso. Si yo le digo menos frente, la que queda es la de atrás, recortada por la figura que está al frente, pero si le digo menos fondo, queda la figura de adelante recortada por la figura de fondo. Finalmente vamos a ver qué pasa con la palabra expandir. Esta opción se aplica a las 4 primeras opciones de buscatrazos, a los modos de forma. No se aplica a las funciones de buscatrazos de la parte inferior. Noten que si yo me paro en cada una de estas funciones, sale un cartelito con el nombre de cada una de ellas. Sin embargo, cuando se paren sobre alguna de las funciones de arriba, además de decirme el nombre, por ejemplo en este caso unificar, me habla sobre la tecla Alt. ¿Qué significa esto que dice acá? Si yo selecciono las dos formas y antes de elegir unificar sostengo Alt, cuando hago un clic se unificó, pero noten las líneas que vemos en el interior. Si yo hago un clic afuera, esas líneas no se ven, lo cual significa que se unificó perfectamente. Vamos a hacerlo a un costado. Voy a poner dos formas, las voy a seleccionar y voy a unificar sin Alt. Fíjense que esas líneas que se veían antes no están. Esto significa que la unificación se hizo de forma directa y por lo tanto yo no puedo editar la forma final. Si no me gusta, tendría que volver a hacerlo. En cambio, en este caso, podemos ver que aún existen los dos círculos iniciales. Lo que pasa es que yo no los puedo mover independientemente. Sin embargo, ustedes saben que selección de grupo sí nos permite hacer este tipo de cosas. Entonces yo voy a hacer un clic afuera para que se deseleccionen y vean cómo puedo tomar uno solo de los dos círculos y moverlos hasta una nueva posición. Una vez que me gustó, suelto y sigo trabajando y sigue unificado, pero con las formas independientes. Recuerden que la única forma de modificarlas, de moverlas, es a través de selección de grupo. Pero cuando yo ya esté decidida en cuanto a la forma final, puedo hacer en algún momento clic en expandir y automáticamente pierdo los círculos iniciales y me queda la forma definitiva. Lo mismo va a ocurrir con las otras 4 opciones. Veamos un ejemplo más. Supongamos que yo quería hacer la hoja. Voy a hacer un círculo verde, voy a duplicarlo y pretendo que por la intersección de estas dos figuras se forme una hojita. La opción correcta entonces es la tercera, que es intersección, pero recuerden que si yo hago un clic, la forma queda definitiva. Si no me gusta puedo hacer deshacer, pero recuerden que si yo sigo haciendo otras cosas, el deshacer ya no me va a servir. Entonces lo que voy a hacer es pulsar la tecla Alt y luego hacer un clic en intersección. Entonces, si bien ya formé esta especie de hojita, puedo ver el contorno que me está mostrando, que me está indicando que los círculos originales no se han perdido todavía. Entonces, voy a selección de grupo, hago un clic afuera para deseleccionar y luego selecciono cualquiera de los dos círculos. Cuando hago el clic, lo activé y entonces lo puedo ir desplazando. De esta manera puedo hacer la hoja más finita, más gruesa, que tire más a redondito, hacia arriba, hacia abajo, y cuando la tengo lista, ahí sí voy a deseleccionar, porque fíjense que expandir no está disponible. Voy a deseleccionar y voy a seleccionar con la herramienta de selección. Una vez que logré que expandir se active, hago un clic y ahora sí tengo la forma definitiva.